dance without. Así que muy importante identificar a esos líderes comprometidos, porque el compromiso es la decisión, el compromiso es la inversión, el compromiso es verdaderamente el deseo de hacer que las cosas pasen. Mi consejo antes de entrar al tema de esta mañana y de las próximas semanas es: no tengan miedo de dejar de apoyar a líderes no comprometidos. No tengan miedo. Es mucho mejor traer uno nuevo, una persona nueva. El doctor Nevares me reenvió un chat de alguien que le escribió, y él me escribió y me dijo: estas son las personas con que verdaderamente crecen las organizaciones. Y la persona es una persona que es un constructor elite, ¿ok? Y que fue por primera vez a una convención y salió, como decimos acá, como volador sin palo. Con esa energía, con ese deseo. Esas son las personas. Por favor, amigos, no pierdan tiempo con personas que lamentablemente dentro de su carácter todavía no tienen la virtud de comprometerse en toda la connotación de la palabra. ¿Ok? En inglés me fascina la palabra compromiso, porque la palabra compromiso alude a acción. Y es interesante ver cuando tú combinas las dos palabras. La de español, compromiso, que viene de compromesa. Es decir, que si tú tienes compromiso, vas a tener la promesa de la libertad, la promesa de los resultados. Compromiso. Ahora, en inglés, compromiso es commitment. Y es interesante ver que la traducción genérica es hombres que hacen. Hombres que hacen, no hombres que opinan, no hombres que dicen, no hombres que desean. Y estoy hablando del término hombre a nivel genérico, incluyendo a las mujeres. Hombres que haces, commit, cometer, hacer, accionar, men, hombres. Hombres que hacen. Y ahí está verdaderamente la virtud, el hábito de poder accionar, el hábito de poder hacer que las cosas pasen. Y es nuestra labor poder, en el proceso de auspiciar, tanto en nuestra frontalidad como en la profundidad, encontrar a esas personas que como tú y como yo están accionando una oportunidad. Sí, hay mucha gente muy querida, muy linda, de un corazón enorme, alegres, pero lamentablemente no han capturado la visión que se vuelve acciones continuas en este negocio. Hoy queremos comenzar un tema supremamente importante, un tema que les aconsejo no perderse los próximos 6 talleres de los lunes, no por mí, sino por la importancia de la concatenación temática de estos talleres. Es muy importante poder entender cómo un criterio de la conducta humana, como un estudio profundamente psicológico llegó a impactar y viene impactando tantas vidas. Cómo esta teoría puesta a la práctica ha sido ejecutada por grandes multinacionales. La persona que inspiradamente y sabiamente escribió este libro y duró más o menos 15 años para poder sacarlo, para poder verdaderamente hablar de cuáles son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar reunido con el mentor Herminio Nevares para poder aplicar estos hábitos al networker exitoso. Cómo esta filosofía de crecimiento personal, cómo esta filosofía de vida ha ayudado a tantas personas a poder lograr la alta efectividad. Qué importante es poder adquirir conciencia de la palabra efectividad. Esa
esa acción que se vuelve logro, ese promedio de planes que se vuelven auspicio, esos seguimientos que se vuelven una decisión. La palabra efectividad es prácticamente el sello mediante el cual la acción se monetiza. Cuando una acción es altamente efectiva, se puede monetizar. Verdaderamente se puede hacer que las cosas pasen, que las cosas verdaderamente hagan y sucedan. Entonces, en ese orden de ideas, la alta efectividad humana hace la diferencia entre un cheque y hace la diferencia entre una persona que lo hace pero no es efectivo. Yo quiero decirles que yo he tenido la oportunidad de tomar directamente del Instituto Franklin Covey, o sea, del instituto que fundó Stephen Covey, los dos cursos. Tanto el curso de poder entender los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, como el curso de entrenador en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Obviamente, nunca he ganado dinero porque no ha sido mi interés ganar dinero de estas certificaciones, pero se los quiero compartir para que puedan ver la autoridad con que yo quiero enseñarles esto. Y la autoridad no solamente viene de los diplomas que me entregaron al finalizar estos cursos, sino de cómo a través de la implementación de estos hábitos, en mi propio proceso, he venido logrando las metas desde un constructor hasta Oro Elite, pasando por el Club del Medio Millón, pasando por el Club del Millón y construyendo también la siguiente meta, que es el platino. Estos hábitos han sido determinantes en mi diario construir en mi red de mercadeo. Entonces quiero compartir con ustedes esto para que puedan tener la tranquilidad de que están siendo enseñados no por una persona que solamente leyó el libro, sino por una persona que invirtió en él para poder tomar el curso directamente, tanto de asistente al curso como de entrenador en el curso. Hay una frase con que yo quiero comenzar este día y es: somos lo que hacemos día a día. Nos convertimos en lo que hacemos. Y esa frase puede tener tanto de bueno como tanto de perjudicial. Porque si nos convertimos en lo que hacemos, es supremamente importante entender la relación entre un hábito y lo que hacemos. Lo que hacemos habitualmente, en eso nos convertimos. Lo que hacemos habitualmente, en eso nos convertimos. Ay, señor Perotti, es que a mí no me funciona esto, no me funciona lo otro, no. ¿Qué haces en tu día a día? Porque en eso te estás convirtiendo. Es muy importante poder entender que los hábitos son conductas, en la gran mayoría de los casos, inconscientes. Y uno de los propósitos de este curso es poder entender el poder de un hábito, porque muchos de los hábitos también son inconscientes. De modo que la excelencia, dice, no es un acto. ¡Wow! No es un acto. Es un proceso, es una acumulación de hábitos. El hábito de la lectura diaria, 20 minutos diarios, te conviertes en ese hábito. El hábito de las 3 horas o 4 horas diarias de tu negocio, te conviertes en ese hábito. Y lo haces, y lo haces, y lo haces, y lo haces. Y en ese proceso, haciendo lo mismo, a nivel de construir tu red, vas logrando la excelencia. ¿Cuánta relación existe entre tus hábitos y tu nivel de excelencia en lo que tú haces? En ese orden de ideas, uno de los grandes desafíos de este curso es poder entender esta frase. Esta es la frase
epicentral de lo que nosotros queremos lograr con esto. Porque voy a comenzar por la parte final. Dice, si quieres cosechar un destino, ¿no es eso lo que nosotros queremos? ¿No es lo que nos motiva a tomar una decisión de construir una red, de cambiar nuestro destino a 2, 3, 4, 5 años vista? ¿No queremos cosechar un nuevo destino? Pero para poder cosechar un nuevo destino, esta sabiduría nos dice que tienes que entender que las semillas de tu carácter sembradas son las que te permitirán cosechar el destino que tú quieres. Si tu carácter es débil, tu cosecha será débil, tu destino será débil, no será el deseado. Ahora, si quieres sembrar un carácter, si quieres cosechar un carácter, mira la relación. Tienes que ser muy cuidadoso de cuáles son los hábitos que te caracterizan. Allí es donde está el desafío, porque no hay nada más común que una persona inconsciente de sus malos hábitos. Inconsciente. Y por eso por eso todo comienza desde un pensamiento. Porque la manera en que tú piensas, la manera en que tú interpretas una realidad, la manera en que tú interpretas tu futuro, la manera en que tú interpretas esta oportunidad, la manera que tú interpretas un sí, un no, es un pensamiento. Tú tienes un pensamiento, lo que se llama una mentalidad habitual. Te caracteriza una forma de pensar, una forma de interpretarte. Lo que verdaderamente se va convirtiendo en tu destino es la interpretación que le das a lo que te pasa en la vida. Por eso dice, siembra un pensamiento y vas a cosechar una acción. Para poder accionar, tus pensamientos tienen que ser automotivadores. Para poder accionar, tus pensamientos tienen que estar llenos de fe. La verdadera fe motiva la acción. La duda no puede motivar en la gran mayoría de los casos una acción. Esa acción, repetitivamente, cuando es correcta, se llama una virtud. Es un hábito virtuoso. Los buenos hábitos son virtudes. Los buenos hábitos son virtudes. Los malos hábitos son vicios. Siempre recuerda eso. Un mal hábito es un vicio. Un buen hábito es una virtud. Y cuando tú vas cambiando tus hábitos, entonces viene la construcción de un nuevo carácter. Ese carácter positivo, ese carácter de fe, ese carácter que emula, que expresa, que exterioriza, como lo vamos a ver más adelante, que ya tienes una suficiente victoria privada, que ya estás en condiciones de liderar desde el network marketing. Porque tu actitud, tu carácter, tu fe, tu seguridad, tu certeza, tu convicción, tu disciplina, tu constancia, son émulos, son ejemplos. En otras palabras, no eres un código, eres un líder que con su ejemplo arrastra, enseña y ayuda a que la gente pueda ver en ti que realmente esto funciona. Esta es la frase pivotal de todo esto. La pivotal es una frase que tiene mucho que ver con la misión de Social Economic Network. Porque Social Economic Networkers te dice que en la medida que vamos a construir tu red, no seas inmediatista. Que en la medida que vas a construir tu red, tienes que paralelamente construir al networker y construir la red. Construir al líder y construir la red. Es en ese paralelismo
en donde está la propuesta de Social Economic Networker. Construyes tu carácter como networker, cambias tus hábitos. Por eso nosotros le decimos, no te hemos invitado a un capricho empresarial, te hemos invitado a un proyecto empresarial. Esa es la seriedad. Obviamente, ¿toma más tiempo? Claro que toma más tiempo. Construir una casa sobre la roca toma más tiempo, pero la promesa es que no caerá. ¿De qué sirve la inmediatez cuando estamos construyendo sobre la arena? ¿De qué sirven esos resultados que muchas veces, incontables veces, se dan en este tipo de negocios para después ver organizaciones que no son ni la sombra de lo que alguna vez fueron, porque lamentablemente fueron lideradas por líderes inmediatos, por posiciones compradas, por éxitos forzados que no son la expresión de un grupo de líderes en continuo crecimiento y maduración emocional. Entonces es muy importante. Ahora, si hablamos de cuáles son esos 7 hábitos que vamos a tener que ir incorporando en nuestro carácter a través del proceso continuo de la búsqueda de la excelencia, es importante entender que los hábitos pueden aprenderse. Los hábitos pueden aprenderse, pero también pueden desaprenderse. ¿Qué significa eso? Tú puedes aprender un buen hábito y tú puedes desaprender un mal hábito. Ese es el éxito de la grandeza de los hijos e hijas de Dios. Es una decisión aprender un buen hábito y es una decisión desaprender uno que ya me di cuenta se está convirtiendo en un vicio lascivo, en algo que no se puede convertir en resultados positivos. Los hábitos están profundamente arraigados. Los hábitos negativos, vicios, como la indecisión, la impaciencia, la crítica, el egoísmo, la chismería o la chismosería, son hábitos. Tú los conoces gente que no puede hablar sin chismear. Ese es un hábito. Conoces gente que siempre dilata, mañana, no es que hoy mi tía, mi tío, es que vino mi prima, es que hay gente que tiene el hábito de enfermarse siempre antes de una convención. Y te llaman y te dicen, ay, Platina, me dio la COVID, me dio la gripa. Mentira, es el hábito de inventarse siempre algo. El hábito de inventarse el gasto, el hábito de, ay, ¿cuánto vale el hotel? ¿Y cuánto tengo que ir con el bus? Y que esto y que lo otro. Es un hábito. Recuerda que los grandes escritores de la riqueza, como Los secretos de la mente millonaria, como Piense y hágase rico, la pobreza es un hábito mental. La sintomatología de la pobreza es el bolsillo, pero la causa es el vicio. Cuando uno dice, requerirá identificar y ser conscientes del gran daño que hacen a cualquier meta que queremos lograr los malos hábitos. Vencer o cambiar un mal hábito es un proceso posible, pero requerirá el mayor de tus disciplinas y el mayor de tu fuerza de voluntad. Ese es el precio que tienes que pagar. Al final yo siempre le digo, siempre pagas el precio. Pagarás el precio de las consecuencias o pagaremos el precio de las consecuencias de nuestros malos hábitos. Estás pagando un precio. Pagar un precio es que tu red no crezca y por ende tu estilo de vida no cambie. Porque, como dicen los expertos, siempre hay un precio que pagar. El precio que te mantiene en una vida de escasez, insulsa y de despropósito, o el precio que te lleva a ir construyendo una nueva vida de libertad, de crecimiento personal, de contribución social y de propósito.
Siempre hay que pagar un precio. Tu insensatez o la insensatez de un ser humano elige el precio del fracaso. La sabiduría elige el precio del éxito. Los hábitos son cualquier comportamiento repetitivo regularmente. Hábitos. Obviamente, no todos los comportamientos repetitivos regularmente son malos. Pero hay comportamientos que tú no te das cuenta que tienes que son lascivos en cuanto a tus metas corresponden. Tú tienes que entender cuál es un pensamiento, cuál es un hábito. Por ejemplo, el hábito de levantarse tarde. Ese es un mal hábito. 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque soy independiente. Es un mal hábito. No contribuye a que la persona pueda, como dice en el libro El Club de las 5 de la mañana, es poder ganarle en la mañana. Es que el 80% de tu actividad emocional, de tu organización, quede lista en la mañana para que tengas una tarde supremamente productiva. Dice, de un pequeño ningún raciocinio y son conductas o actitudes aprendidas. En palabras más cotidianas es cuando una persona hace algo de la misma manera una y otra vez hasta que se realiza automáticamente porque hace parte de la forma de ser de ese momento. Personas que tienen el hábito de postergar, un vicio. Personas que tienen el vicio de la impuntualidad, que tú ya no les crees, ya no hay forma. Toca decirle, discúlpame, eres impuntual, tienes ese hábito, hace parte de tu conducta, hace parte de tu carácter. Deja de echarle la culpa al tráfico, al trancón, a la lluvia. Nunca vas a cambiar un hábito que no identifiques el daño que te hace ser impuntual con tus compromisos. Es un mal hábito. Entonces, la pregunta que Steve Covey dice es, los seres humanos tenemos un don que solamente lo tienen los hijos y las hijas de Dios y se llama el don de la autoconciencia, la capacidad de poder discernir, de poder evaluar, de poder concluir si ese hábito, si esa conducta aporta o me faculta a lograr lo que quiero lograr o me retrasa de lo que quiero lograr. Esa es la autoconciencia. Tú puedes entender, si tú verdaderamente no te quieres hacer el loco con tu crecimiento personal, tú sabes cuántos malos hábitos yo he tenido que identificar para poder ir logrando mis metas. Hoy, por ejemplo, existe un hábito lascivísimo, perjudicial, y es la pérdida de tiempo en las redes sociales. Es un hábito dañísimo, porque la persona debe decir, carajo, acabo de tirarme 20 minutos de mi vida viendo pendejadas, viendo idioteces en TikTok, en lugar de usar esos 20 minutos en mi lectura, en una lectura, en un conocimiento que impacte mi vida. Es un pésimo hábito de los hombres ver mujeres bailando semidesnudas en TikTok. Qué baja es la moralidad de esos hombres que pierden el tiempo y después quieren ser disqueagentes de cambio. Viendo colas no se cambia. No sé si me dejo entender. Son malos hábitos. A los hábitos buenos también se les identifica como virtudes y a los hábitos malos, vicio. Como lo decíamos, la puntualidad, la mentira, la postergación, la procrastinación, el mañana, el hoy no. Entonces, la primera invitación es que tú apeles a tu autoconciencia y puedas decir y ser más consciente desde que te levantas hasta que te acuestas, cuáles son esas conductas repetitivas que haces. ¿Cuáles son esas conductas? ¿Cuáles son
esas conductas que te acercan o cuáles son esas conductas que te alejan. Y dentro de las virtudes, poder incorporar, o si ya lo tienes incorporado, seguir fortaleciendo los 7 hábitos que vamos a compartir en este proceso. Los malos hábitos son conductas o actitudes repetitivas que limitan el crecimiento. Limitan. Lo que queremos es crecer. Todo nuestro programa de pagos se fundamenta en un proceso continuo de logro de metas. No nos permiten evolucionar. No te permiten convertirte en un networker exitoso. Hábitos como ser criticón, ser negativo, tener mentalidad de víctima, el desánimo constante, dejar todo para última hora, tomarse todo personal, envidiar, postergar, entre otros, son hábitos que no pueden construir el tipo de resultados porque no pueden construir el carácter tan necesario en poder lograr las metas en el mundo empresarial. Nuevamente, les doy fe que yo soy el proceso de identificar malos hábitos que he tenido que pagar un precio para ir cambiándolos y algunos todavía sigo en el desafío de cambiarlos. Pero he cambiado varios y los suficientes como para ir logrando ser el discurso. ¿Cuál es el proceso de todo esto? Ser el discurso. No es querer ser un bronce, es llegar a ser un bronce sólido. No es querer ser un bronce elite, es desarrollar los hábitos para poder lograr. Por otro lado, los buenos hábitos son toda virtud que posibilita, empodera tu crecimiento. Te permite mejorar, te permite madurar, te permite alcanzar tus objetivos y metas. Los hábitos positivos pueden parecer al principio algo aburridos, tediosos, pero debemos hacer un esfuerzo constante por mantener la visión en los extraordinarios beneficios que los buenos hábitos nos proporcionarán a largo plazo. En esos resultados que todos queremos llegar a tener. Ese es el propósito de este taller. Siempre lo he dicho. Convierte este conocimiento, convierte estas 2 horas en acciones y logros efectivos. No te quedes en el conocimiento pasivo. No es el propósito de este taller. El propósito de este taller es estimular tu acción y efectivizar tu acción en el proceso. La gran buena noticia en todo esto es que toda persona dispuesta a pagar el precio de una vida exitosa, ¿ok?, puede cambiar sus malos hábitos. Gracias a Dios, porque nosotros podemos cambiar debilidades en fortalezas cuando verdaderamente queremos y deseamos ser fuertes y no seguir siendo débiles. Cuando verdaderamente queremos cambiar de una vida viciosa en malos hábitos a una vida virtuosa de buenos hábitos. Esa es la gran. No te enfoques en si es difícil. Como dice Les Brown, dile a tu mente que es posible y que miles lo han logrado. Los 7 hábitos se fundamentan en lo que Stephen Covey llama el continuum de la madurez. El triángulo con el ángulo superior hacia arriba es el triángulo al que se domina la virtudia privada. Él dice que en toda profesión, en toda ocupación, en toda actividad que se inicia, en todo proceso de aprendizaje como el que estamos comprometidos nosotros, es imposible no iniciar con un halo de dependencia. Por supuesto que sí. En mis primeras semanas, meses, fui dependiente de mi línea de auspicio. Fui dependiente de que me enseñaran, de que me modelaran el ciclo del momento. Fui dependiente de las consultas que tenía que hacer. Pero sabía perfectamente que no podía esperar
los resultados anhelados si me quedaba en ese nivel de dependencia. Una de las cosas que más me anima, me faculta, me motiva a hacer estos talleres es la cantidad de personas, de gente adulta, que son absurdamente inconscientes de sus altísimos grados de dependencia de otros o de las circunstancias en sus procesos como networker. Lo repito, todos al principio somos dependientes, pero tenemos que hacer lo que exista en nuestro alcance para pasar a la mitad, porque ese es el primer logro de este taller. El primer logro de este taller es pasar de la dependencia a la independencia y poder aterrizar mis egos y elevar mi humildad y poder decir hasta qué punto yo soy una persona dependiente de mi línea de auspicio. Hasta qué punto todavía no he logrado ese motor propio en el que no necesito a nadie para dar un plan. No necesito a nadie para hacer un seguimiento. No necesito a nadie para hacer una planificación. En algún momento lo necesité. Todos lo necesitamos. Pero ya estamos en estado de independencia. Mucho mejor en el estado de dependencia. Todo el sistema de Social Economic Networkers se fundamenta en que pasemos de la dependencia a la independencia en lo que a la construcción o en lo que a los pasos que necesitamos aprender y dominar para construir una red se refiere. Y nuestro gran mentor, Stephen Covey, dice, bueno, si quieres ir pasando de ese nivel de dependencia al nivel de independencia en diferentes áreas, porque puede ser que una persona ya es independiente en términos de dar el plan o en términos de seguimiento, pero quizás todavía sigue siendo dependiente en sus relaciones emocionales, lo cual también afecta su efectividad en todas las áreas de la vida. De repente todavía es dependiente en creer que los resultados que no está produciendo él o ella son producto de una línea o de una mala línea de auspicio. Siempre recuerda esto. Los dependientes siempre justificarán su falta de logros. Te lo voy a volver a repetir. Los dependientes, que la línea de auspicio, que no, que el clima, que no tengo, que mi papá, que mi esposo no me apoya, que esto. Los dependientes siempre justificarán su falta de logro. Siempre. Es cuestión de que podamos leer el discurso de aquella persona que se le dio un talento y que pasado el tiempo nunca pudo convertirlo en dos. Ahora, Stephen Covey dice, hay 3 hábitos, conducta, carácter, destino. Hay 3 hábitos fundamentales en poder decirle adiós en un proceso continuo a un carácter de dependencia en todas las áreas de la vida. Stephen Covey dice, para poder entender ese cambio, esa transición, tú tienes que ser proactivo. Ser proactivo tiene que ser tu primer hábito. Ser proactivo es dejar los estadios de dependencia, de victimización. Es el conocimiento que busca subir tus niveles de responsabilidad individual, que busca incrementar tu comprensión más sabiamente del poder que tienes para lograr tus metas independientemente de las actitudes, percepciones u opiniones de terceros. Ser proactivo es algo que vamos a hablar con toda nuestra fuerza porque es el primer paso
hacia tu independencia emocional. Un líder, un verdadero líder, ese líder que For Life reconoce como un diamante sólido, como un diamante elite sólido, como un presidencial sólido, como un presidencial elite sólido, como un bronce sólido. Ese líder es independiente. Es independiente. Es una persona que siempre procesa las circunstancias que otros ven como factores necesarios para justificar su renuncia. Un líder sigue adelante por su nivel de proactividad y por su comprensión de que la proactividad es nuestra naturaleza y que la reactividad es nuestra antinaturaleza. Cuando una persona reacciona, no se está comportando con base, no está alineado con esa frase en la Biblia que dice: yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ser proactivo es el primer paso. Y cada uno de estos hábitos están perfecta e íntimamente relacionados. En otras palabras, no puedes pasar al segundo, no tiene el segundo sentido si por lo menos tienes una básica comprensión de lo que significa ser proactivo. En palabras de Stephen Covey, lo vamos a ver, ser proactivos es como decir, tú eres el que diseña la película de tu vida. Tú eres el que diseña el guión. El segundo hábito es, ahora que tú sabes y sientes que tú eres el que diseña la película, el segundo hábito dice, ¿qué película quieres diseñar? ¿De acuerdo? Cuando tú empiezas con el fin en la mente es porque tú ya sientes y sabes que tienes todo para poder diseñar la película de tu vida. El segundo hábito es, ahora que sabes que tienes el poder, que eres el director de la película de tu vida, ¿qué película quieres diseñar? En mi parte temporal, yo he venido diseñando una película que se llama Giovanni Perotti, el networker exitoso. Esa es mi película. Esa es mi película. Ya he dicho que cómo creo esa película. Cómo a través de mis resultados, de mi red, voy siendo reconocido por ir creando mi película. Y cuando tú realmente ya sabes que tienes el poder para crear tu película, ya definiste qué película quieres crear, entonces el tercer hábito es, tu agenda va a demostrar que la película que quieres diseñar es la prioridad en tu vida. Como dice Stephen Covey, ¿es tu visión personal? ¿Vas a tener agenda para tu visión personal? ¿Vas a poder, tu visión personal llega a ser tan importante en las profundidades de tu espíritu, de tu alma, que cada vez que yo te pido tu agenda, tú no me tienes que decir nada porque tu agenda me habla y me dice qué es prioridad en tu vida? Son los 3 hábitos de la victoria privada. Tienes el poder de crear tu visión. Tienes el poder de manifestar tu visión. El segundo hábito, escribe tu visión. Ahora que sientes que tienes y sabes que tienes el poder, escribe tu visión. Y el tercer hábito, por eso es el último de la victoria privada, es ejecuta, gestiona, acciona, dale prioridad a tu visión. Porque, amigo, se supone, se da por entendido que lo que tú escribes en tu visión personal es lo que le da sentido a tu vida. Dentro de mis metas temporales, ser networker exitoso tiene todo el sentido de mi vida. Todo, absolutamente todo. Tengo metas espirituales, tengo una visión espiritual de mi vida, propia, íntima, personal.
Y también tengo metas espirituales, que dicho sea de paso, para mí son más importantes que las temporales. Pero también tengo metas temporales. Y todo eso tiene que estar escrito en tu visión personal. Stephen Covey dice, el gran problema del éxito es que creemos que el éxito es algo que uno tiene que copiar, que tiene que hacer un copy-paste. Que si no hay plata, que si no hay abundancia, que si no hay bienes materiales en exceso, que si no hay riqueza, entonces eso no puede llamarse éxito. La sabiduría dice que éxito es la capacidad gradual de convertirte en la persona que quieres llegar a ser. Fíjate que el éxito no se define tanto como lo que logras, sino como el proceso y el precio que estás dispuesto a pagar en tiempo, en disciplina, en sacrificio, en prioridad, en llegar a ser lo que tu visión versa. Tienes que llegar a ser. Hace poco premiaron a un colombiano como el mejor maestro de educación en colegio y que su canal de YouTube se exponencializó, por así decirlo. Eso es éxito, amigo. Nosotros sabemos que un maestro no es bien pago, a menos en Colombia no lo es. Pero fíjate cómo la excelencia, tarde o temprano, paga. Porque lo que el Ministerio de Educación no le pagó, YouTube se lo está pagando por haber encontrado su pasión y poder ser un maestro de primaria en excelencia. La excelencia siempre paga, amigos. Siempre paga. Y se requiere algo de sabiduría para poder enfocar, para poder canalizar mis esfuerzos, mi disciplina en crear al networker. Por favor. Es que yo quiero tener una red exitosa. Un networker fracasado no puede crear una red exitosa. Un networker exitoso, lleno de buenos hábitos, de disciplina, de crecimiento personal, de enfoque, de constancia, de perseverancia, de proactividad, crea una red exitosa. Entonces, estos pasos, amigos, esta filosofía de logros es la que vamos a trabajar. Pero la primera cosa que tenemos que entender es esta frase que menciona el doctor Nevares en el libro donde se aluden estos hábitos. Yo quisiera, a menos como networker, tener los resultados del doctor Nevares. Esa intervención en la convención de hacer esto con pasión, con revelación, con inspiración, con ayuda del Espíritu Santo, como él dice, wow, es una de las mejores intervenciones que yo he podido escuchar. Y me identifico con esa forma de construir el negocio. Él dice, durante mi vida he procurado muy seria y comprometidamente ir desarrollando en mi carácter cada uno de estos hábitos. Sé que cualquier empresario de redes de mercadeo que ponga este conocimiento en práctica día tras día, llegarán a ser hombres y mujeres de un sólido carácter. Grandes líderes con la capacidad de lograr sus metas y sobre todo con el conocimiento para ayudar a otros a que lo puedan lograr. Qué frase tan avalada por el liderazgo y los resultados de nuestro mentor. O sea que el hombre que admiramos y los platinos que podamos admirar son personas, y en el caso del doctor Nevares, que han aplicado esta filosofía que vamos a ver, vamos a profundizar en las próximas semanas. El primer hábito: conviértete en una
persona proactiva. Sé proactivo. Mira lo interesante. No nos está diciendo aprende proactividad. Nos está llevando al reto de incorporarlo, de serlo. Por eso me fascina que el primer hábito no dice el hábito de la proactividad. No. Esto no es un conocimiento más. Esto no es un aprendizaje más. Esto hay que incorporarlo en nuestro carácter y no hay mejor manera, no hay mejor invitación que la frase sé proactivo. Un desafío. Uno de mis desafíos fuertes en la vida. Ser proactivo. Porque todavía, aunque tengo muchos más espacios y percepciones y conducta y carácter más proactivo, todavía hay momentos en donde me pregunto y digo, ¿qué pasó, Giovanni? ¿Por qué fuiste reactivo? Sé proactivo. Porque es un proceso. Somos humanos. No alcanzamos nunca la perfección en ningún área de la vida. Podemos alcanzar la excelencia, pero no la perfección. Ser proactivo es algo que me ha ayudado tanto en la vida. Pero para poder ser proactivo me di cuenta lo reactivo que era. El hábito de la reactividad. Esa conducta ipso facto, inmediata, de ausencia total de una fuerza superior que pueda corregir, que pueda gobernar, que pueda poner una pausa a esa conducta. Esa conducta que no se muerde la lengua. Esa conducta que siempre genera automáticamente porque no tenemos control sobre nosotros, sino le damos al estímulo el control. Le damos a esa palabra, a esa persona que nos insulta, el poder cuando reaccionamos también agresivamente. Le damos a ese estímulo el poder de desanimarnos automáticamente, sin poder comprender que dentro de nosotros hay una virtud que se llama la libertad de escoger la respuesta independientemente del poder del estímulo. Ese desánimo tan arraigado en el ser humano, tan automático, tan habitual. Esa adolencia de ese conocimiento, de decir un momentico, estoy a punto de desanimarme, pero no voy a decidir desanimarme porque estoy aprendiendo a entender que tengo el poder de escoger la respuesta. No quiero seguir permitiendo que las actitudes de otro, las conductas de otro, las circunstancias me determinen. Quiero pasar de ese estado en donde las circunstancias me definen a que yo pueda definirme a mí mismo independientemente de las circunstancias. ¡Wow, amigo! ¡Qué hábito! Ese poder que yo digo de morderme la lengua antes de. Esa respirada profunda de decir estoy a punto de meterte una cachetada, pero no hacerlo. Dios mío. Esa capacidad de control, esa capacidad de gobierno, esa conciencia de decir puedo elegir la respuesta. Ese mal mes, esa cita cancelada. Esa elección que yo he aprendido que cuando soy reactivo no puedo elegir fe. Una vez elijo, y ni siquiera lo elijo yo, mis hábitos lo eligen por mí. Una vez mi hábito elige la reactividad, viene la duda, la ansiedad, el temor, la angustia, la preocupación. Una especie de efecto dominó tan solo por haber dejado una vez más en mi vida
que mis circunstancias, mis emociones, mis hábitos elijan la respuesta. Yo he podido entender en muchos momentos en mi vida, me he felicitado y me he dicho, Giovanni, te felicito, fuiste proactivo. Pero han habido momentos en donde he dicho, Giovanni, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso Steven dice, el continuum de la madurez, es decir, nunca terminamos. Nunca hay un nivel donde dice, eres perfectamente proactivo. Nunca. No llegamos a ese nivel en esta tierra. Pero podemos decir, eres lo suficientemente proactivo como para pasar al segundo hábito. ¡Wow! Eres lo suficientemente proactivo como para poder construir una victoria privada. Porque acuérdate que todo eso, estamos en la etapa de construir una victoria privada. Lo que identifica nuestra reactividad es que independientemente de pausar en la libertad, que es la diapositiva anterior, la libertad, esa capacidad de gobernarme, esa capacidad de respirar, esa capacidad de decir, elijo la fe, elijo seguir adelante, elijo entusiasmarme, elijo. Yo elijo, mi yo superior elige. Mis hábitos no eligen por mí. Mis emociones no eligen por mí. Mi cólera, mi ira. Yo elijo fe. Esa libertad. Esa capacidad de poder ir desarrollando un carácter a prueba de todo. Una fe inmutable. Eso es ser proactivo, amigos. Ser reactivo es la siguiente diapositiva. Es un choque. ¿Entiendes? No hay pausa, no hay libertad. Es una conducta automática. Por eso es un hábito, es un vicio. Es un vicio en donde viene el desánimo, o viene el insulto, o viene la grosería, o viene la violencia, o viene el miedo, el temor. No hay albedrío. Es una conducta aprendida, es una conducta automática. No hay ningún gobierno ahí. Por eso, estos son principios verídicos que nos van llevando a nuevos niveles de libertad. Y conoceréis, un conocimiento que se nos manda a ser. De conocimiento, seréis de ser. Un conocimiento que se vuelve ser. Y conoceréis la verdad. Y siendo la verdad, tu libertad se expande. Ese carácter de Jesucristo, cuando no reaccionó como Pedro, quien le cortó la oreja a uno de los que venían a llevarlo preso. Esa tranquilidad con que le dijo, Pedro, guarda tu espada. ¿Tú no crees que yo pudiera llamar legiones de ángeles a mi favor? Esa grandeza de poder sanarle la oreja. Yo no hubiese hecho eso. Es muy probable que yo sea uno de los que hubiese sacado la espada. Y mucho menos curarle la oreja. Yo hubiese sido uno de los que ahí le quedó la oreja. Y siga jodiendo para que vea que le saco la otra. Esta es la propensión. De repente lo reconozco, no sé. Pero Jesucristo, su conducta era tan diferente a la que uno espera. Ese nivel excelso y perfecto en el de proactividad, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente estamos llevando los niveles de proactividad a niveles excelsos. En ese orden de ideas, ¿cómo eres tú? No cuando te vienen a arrestar. ¿Cómo eres tú cuando alguien dice algo que a ti no te gusta?
que de repente es hiriente o irónico u ofensivo? ¿Cómo eres tú cuando las personas te dicen que tú no puedes y que no sirves para esto? ¿Cómo eres tú cuando alguien no te cumple una cita y te deja metido en un Zoom o en un café? ¿Cómo eres tú ante las actitudes y conductas impredecibles de un ser humano? ¿Cómo eres tú cuando se te cae una red o se te caen unos puntos? ¿Cómo eres tú cuando ese mes querías lograr una meta y es evidente que tocó correrla para el siguiente mes? ¿Cómo eres tú cuando en un seguimiento la persona te dice que no lo quiere hacer? ¿Qué pasa con tus sueños y tus metas cuando llevas el cuarto o el quinto no seguido? ¿Cómo eres tú? ¿Entiendes que toda persona exitosa en network marketing ha vivido exactamente lo mismo y que la diferencia no está en lo que vivimos, sino en la respuesta hacia lo que vivimos? La capacidad de elegir la respuesta correcta es la esencia de una palabra supremamente importante, más importante que la motivación, y es la responsabilidad. El poder saber responder, el poder entender es tu opinión, es tu conducta, es tu vicio, no son los míos. Hasta que una persona no puede decir yo soy lo que soy como consecuencia de mis decisiones de ayer, Stephen Covey dice tampoco podrá decir elijo ser otra cosa. Hace algunos años atrás, amigos, yo elegí ser un networker exitoso. Elijo ser otra cosa. Si quiero cambiar mi estilo de vida, elijo ser otra cosa. Y mira lo que dice. Lo que nos hiere o daña no es lo que nos sucede. Es la respuesta a lo que nos sucede. Entre el estímulo, lo que nos sucede, ¿de acuerdo? Y nosotros hay una libertad. Amigos, esto es de suprema importancia, porque los expertos dicen que hay una íntima relación entre una vida sufrida y una persona reactiva. Elige sufrir en lugar de elegir ponerle fin a una mala relación. Elige sufrir en lugar de elegir distanciarte de la energía de esa persona. Eliges. Por eso Stephen Covey dice, hasta que tú no puedas decir con valentía, con humildad, muchas veces entre dientes, soy lo que soy por mis decisiones, muchas de ellas reactivas, pero eso tiene fin. Porque a partir de hoy tus decisiones pueden ser mucho más proactivas y puedes asumir con hidalguía, con estoicismo, con humildad, que puede ser otra cosa. Y Stephen Covey dice, hay 4 cosas que te permiten sentir esa libertad, madurar esa libertad. Elijo ser un networker exitoso, es una elección. Y es el autoconocimiento, ojo con eso, de quién tú eres, de tu esencia divina, la imaginación en tus procesos que aluden a tu nuevo destino. Tercero, tu conciencia. Ojo con esto. Una de las cosas más hermosas del ser humano es poder darnos cuenta que el pensamiento que acabamos de tener no era el más apropiado. Esa capacidad de poder decirle a ese pensamiento, ¿por qué pensé esto? ¿Qué me hizo pensar esto? Entonces, decido, soy consciente de que lo que acabo de pensar no es el pensamiento que expande mi libertad. Es un pensamiento que me sigue esclavizando en mis hábitos.
Por lo tanto, elijo otro pensamiento. Y esa es la capacidad que tiene un hijo e hija de Dios. No se trata de ser perfectos o perfectamente positivos. Yo no lo soy. Hay momentos en mi vida en que tengo un pensamiento negativo, pero como ahora soy consciente de mi conciencia, digo, momentico, pero ¿qué pasó con ese pensamiento? ¿De dónde salió esta porquería? ¿De dónde salió esta vaina? E inmediatamente, nunca permito que hagan ir. Nunca lo saco desde mi conciencia, porque soy consciente del daño que me va a hacer ese pensamiento. Inmediatamente lo mando a despachar. Y en este proceso de identificar y aprehender con H intermedia los buenos pensamientos, porque me convierto en lo que pienso, y de poder expulsar los que no son, aparece el hábito. Y tu capacidad de pensar más positivamente, adecuadamente, virtuosamente, se expande. Y cada vez los pensamientos negativos se van expandiendo y son menores. Estos 4, sumada a la voluntad independiente de poder decir, Dios me ha creado con la capacidad de llegar a hacer lo que me da la gana independientemente de lo que otros opinen de mi visión personal. Esas 4 condiciones del ser humano, porque un perro, un gato, un elefante, un rinoceronte no tiene esa libertad, porque a ellos no se les manda llegar a hacer otra cosa. Ellos ya vienen producto terminado. Una jirafa no sufre porque no es leona. Una leona no sufre porque no es rinoceronte. A nosotros somos los únicos que se nos manda en un proceso de cambio, de poder descubrir esa libertad que todos tenemos. Porque cuando la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿qué mayor poder puede impactar más nuestra vida que nuestras íntimas elecciones internas? ¿Qué mayor poder puede existir en nosotros que la capacidad de poder decir, decido ser otra cosa, cambio ser otra cosa, elijo ser otra cosa, me comprometo a ser otra cosa, me comprometo a poder leer, a cambiar mis pensamientos, a ser positivo, me comprometo a crecer, a cambiar, a ser un networker exitoso? Me comprometo a estudiar a los platinos, me comprometo a hacer de esta visión de mi vida algo sagrado. La buena nueva, amigos, es que tenemos todo para llegar a ser lo que queremos llegar a ser. Y en este taller es muy importante que tú puedas entender el diálogo interno, que uno le llama pensamiento, pero es una voz que está dentro de ti y que le escuchas a pesar de no emitir sonido. ¡Wow! Eso es un milagro. ¿Cómo puedes escuchar una voz si no hay sonido? Porque yo escucho lo que tiene sonido. Pero ¿no te parece milagroso que tú puedas escuchar lo que nadie más escucha cada vez que piensas y te hablas? Eso viene de Dios. Eso es íntimo, íntimo como tu huella digital. Cuando tú vas entendiendo la importancia de un lenguaje proactivo, como por ejemplo, veamos nuestras alternativas versus no podemos hacer nada, eso ya no funciona. Puedo elegir otro acercamiento, puedo elegir ser otra cosa. Es que yo soy así. Y así soy, así nací y así me morí. Miren cómo los lenguajes, desde la más íntima expresión del alma humana, que no es otra cosa que tu diálogo y tus sentimientos. Dice, puedo gobernar mis sentimientos. Es que tú me hiciste molestar. Stephen Covey dice, sí, hemos sido programados. Él me pegó primero, él me insultó primero. Esa histriónica propensión a justificar nuestras malas conductas y nuestra falta de control. En lugar de decir, me faltó dominio propio. Me faltó gobernarme. Exageré el hecho. Me dejé afectar demasiado. Aún, amigos,
Escúchenme esto. El 99% de las cosas que te pasan no son tan grandes como para permitir que afecten tu paz y tu alma. Entiendan esto. Protejan su mundo interior de los estímulos que pueden desordenar tu vibración. Por el amor de Dios, si cambia la vibración, cambia la realidad. Sé un guardián. Sé un guardián. Yo sé que requiere esfuerzo. Yo lo vivo todos los días. Yo elijo ser otra cosa. Yo elijo decir, voy para platino con una línea nueva. En lugar de decir, ¿cómo voy a llegar a platino con este poco de estancados? Por favor, tú puedes cambiar. Ahí comienza todo. La creación de tu vida, la construcción de tu futuro. Comienza en la sabiduría de lo sagrado que es tu diálogo interno. De la importancia de ser consciente de cómo te hablas, de cuáles son las conclusiones que sacas y de poder entender con humildad, voy a hacer el cambio, voy a tener un lenguaje más proactivo, voy a entender que puedo elegir, que no le puedo dar a nadie, sino a Dios, el poder de afectar positivamente mi vida. Porque amigos, la proactividad comienza desde el diálogo interno. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Para entrar ya a la última parte. Miren lo importante, por favor, párenme bolas con esto. Tú dices, para ser un network exitoso, tengo que ser un líder. Y John Maxwell dice, el liderazgo es influencia. La influencia para mí es la integridad que existe entre lo que enseñas y lo que eres. Mientras más integridad hay, mientras más libertad hay, mientras más congruencia hay entre lo que tú enseñas y lo que eres, tus palabras tienen influencia en el corazón y en el espíritu de las personas. Una de las anécdotas más dicientes de los enemigos y detractores de Jesucristo es que no aceptaban el discurso, pero nunca podían negar que lo enseñaba con autoridad. ¿Por qué? Porque él era el ejemplo perfecto para muchos de nosotros. El perfecto alineamiento que existía entre lo que él enseñaba y lo que él era. Cuando tú propendes a ser proactivo, cuando tú vas madurando desde tu conciencia, desde tu sabiduría, y te haces preguntas como, oye, ¿qué control tengo sobre esto? ¿Tengo algún control para cambiarlo? Cuando tú te enfocas y aceptas que hay algo que puedes cambiar desde tu influencia, tu círculo de influencia se expande. Porque tu sabiduría te ha hecho entender que es cambiable, que es modificable lo que quieres cambiar, que tienes las llaves para poder cambiar. Pero cuando tú piensas, te preocupas, te angustias y repiensas y te cuestionas, tratando de cambiar algo que no puedes tú cambiar, que no se te ha dado ese poder, tu círculo de influencia se contrae y entras en una de las vibraciones más lacerativas y más inútiles de la vida, la preocupación. Un exceso de pensamientos que jamás lograrán cambiar un solo átomo de la realidad que quieres cambiar porque no está dentro de tu círculo. Es como aquella mujer que perdió sus primeros 25 años de su vida
casándose con alguien que sabía que se estaba casando por interés y sabía que él no la amaba. Y en lugar de enfocarse en su círculo de influencia, se enfocó en su algún día me puede llegar a amar. Y en 25 años nunca pasó eso. Nosotros no podemos perder, desperdiciar, tirar a la basura energías, lo que se llama en la Biblia del Rey Santiago, sustancias espirituales, tratando de controlar cosas que no controlan. Se necesita mucha humildad para poder decir, no puedo hacer nada. No quiere dar planes. No quiere comprometerse. No quiere crecer. No quiere cambiar. No puedo. Está fuera de mí. Ser proactivo es encontrar a otro que sí lo quiere, en lugar de perder el tiempo en una ilusión y haciendo que, como ven en la gráfica, mi círculo se contraiga en lugar de expandirse. Un líder preocupado no puede influenciar. ¿Cuántas veces yo les digo con cariño? Porque ahora lo he aprendido a decir con cariño. Antes lo decía la yugular. Ahora lo digo por lo menos con cariño. Y le digo, no puedes progresar en network marketing porque tienes rencor en tu corazón. ¿Entiendes? Y el rencor es cuando te enfocas en lo que te hicieron, que nunca cambiará, en lugar de enfocarte en perdonar. Cuando tú perdonas, tu círculo de influencia se amplía. Cuando tú no perdonas, tu preocupación vives constantemente diciéndole a todo el mundo lo que fulano, lo que fulana te hizo, que es imposible y que tu vida se desgració por ese desgraciado. Eso es falta de control. Ojo con eso, amigos. Este círculo de influencia es fundamental en el liderazgo. Y una de las cosas que siempre debemos decir es, ¿estoy enfocado en mi círculo de influencia? Es perfectamente humano. Yo lo he vivido. Un momentico, Giovanni, me salí de mi círculo de influencia. Estoy en mi círculo de preocupación porque cuando yo siento duda, cuando yo siento temor, cuando yo siento angustia, cuando yo siento impotencia, no estoy en mi círculo de influencia. Estoy tratando de cambiar lo que no se me ha dado el poder para cambiar. No puedo. No puedo. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho a trabajar con los seres humanos es la idea y la verdad de que Dios nunca te obligará a cambiar. Es una decisión tuya querer cambiar. Él te puede ayudar cuando estás y ve que tomaste la decisión de cambiar, que ve en tu corazón la intención de cambiar y tus esfuerzos por cambiar, pero Él nunca te obligará a cambiar. Nunca. Pareciera ser que Dios dice, no puedo entrar en el círculo de la preocupación forzando a mis hijos a que sean lo que yo quiero que sean y coartarles su libertad. Eso me ha ayudado mucho a mí. Porque si Dios tiene tanta honra, tanta reverencia y no nos obliga, ¿quién es uno para pretender que mi liderazgo cambie a las personas? No, Señor. Mi liderazgo puede influenciar en las personas y ellos deciden cambiar, si es que quieren cambiar. La pregunta que yo te hago es, ¿estás enfocado en tu círculo de influencia o vives en tu círculo de preocupación? ¿Cuántas veces yo he tenido que decir? Recuerdo cuando estaba casado con Sandra, la entendía. Decía, Giovanni, fulano te está desedificando. Ya, confirmado, te está desedificando. Y yo le decía, ¿y qué quieres que haga, Sandra?
¿Tú crees que si yo lo confronto me va a dejar de desedificar? El problema no es que él me desedifique. El problema es cómo lo interpreto yo. Eso es lo importante. Está fuera de mi círculo. ¿Te caigo mal? Sí, usted me cae muy mal. ¿Alguna vez te he insultado? No. ¿Alguna vez he dicho algo ofensivo contigo? No. Pero te caigo mal, ¿verdad? Sí. Está fuera de mi círculo de influencia. No me interesa. Es tu interpretación de las cosas. Amigos, gran parte de la proactividad es desarrollar, pulir, madurar el don de preguntarme permanentemente, ¿controlo esto? Si sientes angustia, frustración, miseria, impotencia, estás tratando de cambiar algo que Dios no te ha dado el poder de cambiar. Ay, pero ¿cómo quisiera que mi frontal sea comprometido? Te vas a morir en ese pensamiento. Trae otro nuevo comprometido. Ojo con eso, amigos. Y con el tiempo, en el devenir de estos talleres, usted va a entender lo importante y por qué el primer hábito de la alta efectividad es ser proactivo. Ante una vida cambiante, ante las actitudes tan heterogéneas de los seres humanos, ante un frontal bueno, ante un frontal malo, ante un frontal puntual, ante otro impuntual, ante uno comprometido, ante otro descomprometido, ante uno verídico y otro que te miente, a otro que viene ofendido, otro que es inofendible. ¿Cómo es tu respuesta ante esa tan biorrítmica actitud de los seres humanos? Porque no puedes cambiar la biorritmicidad emocional. No puedes. Lo que puedes hacer es encontrar otro como tú. Otro que capture una visión. Vas a perder hermosos años de tu vida dando cuerda a todos los frontales. Con el solo hecho del pensamiento que te pone en el círculo de preocupación. Cuando yo veo que en mi corazón hay angustia, ansiedad, frustración, impotencia, lo primero que digo, un momentico, Giovanni, ¿en qué estás pensando? Porque es evidente que te saliste de tu círculo de influencia. Es evidente. Quiero cerrar con este ejemplo. Es que señor Perotti me dice, estoy muy endeudado. Estoy supremamente endeudado. Ajá. Y le digo, y me imagino que esas deudas se pagan con plata, ¿no? Claro. ¿Y estás enfocado en hacer plata? ¿Estás en tu círculo de influencia para que en 3 años ya no tengas esas deudas? ¿O estás en tu círculo de preocupación de ¿por qué estoy endeudado? ¿Cómo me tienes pagado? ¿Qué voy a hacer con estas deudas? Ya no sé qué hacer con estas deudas. ¿Cómo pueden fluirte los planes? ¿Cómo puede fluir la vida? Cuando tu vibración es de círculo de preocupación. Son muchos los eventos que nos hacen salirnos de la círculo de influencia. La proactividad es la capacidad de volver a tu círculo de influencia. Inmediatamente vuelves a tu círculo de influencia. Yo lo controlo, yo gobierno esa palabra, yo gobierno esa actitud, yo gobierno esa respuesta, yo gobierno esa decisión. Yo soy el amo de mi vida, no tú. El absoluto hermetismo a la falsa idea de que no logras lo que quieres lograr por la actitud, conducta de tus padres, de la sociedad, de otro, de las circunstancias, de la economía, de los políticos. Ese no es el camino a la alta efectividad. Ese no es el camino a platino. El camino a platino está lleno de un proceso de libertad, dominio propio y vivir, aprender a vivir dentro de nuestro círculo de influencia. Mientras más estoy en mi círculo de influencia, más libertad hay en mi vibración, más influencia, más ejemplo hacia los demás.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.